Bueno, entonces ahora sí saludamos a los que van a ver este video y contamos que estamos leyendo el libro de Isaías, 2 capítulos por día. Así que en esta semana estamos en el capítulo 36. Es una linda historia, ¿no? Una historia que por ahí se ha predicado mucho. Eh, Esta historia es más o menos unos 700 años antes de Cristo. ¿Sí? Nosotros recordamos, estamos en el 2024, el año cero, cuando nace Jesús, 700 años para atrás. Allí es que está el imperio asirio. Hubo varios imperios en el tiempo de Israel, y este fue uno de los imperios más grandes en varios sentidos, que mayor territorio conquistó y también uno de los más sanguinarios. La capital de Asiria era Nínive. Recordarán que hubo un profeta Jonás, que se lo había enviado a predicar a Nínive, arrepentimiento. Bueno, Amén. este Asiria es el que había conquistado, para este entonces, había conquistado lo que se llama el reino del norte de Israel. Las 10 tribus del norte ya habían caído bajo el imperio asirio. Los había dispersado por distintos lugares donde ellos ya habían conquistado, y ahora el imperio asirio venía contra Judá, especialmente con la capital, que es Jerusalén. En ese contexto estamos en el reino de Judá. Hubo varios reyes. La característica, según la promesa de Dios, es que todos eran descendientes de David. Siempre fueron hijos de Salomón, y Roboán, que fue el hijo, y hubo reyes buenos, hubo reyes malos, y por ahí se destaca cuando estos reyes son buenos. Este rey del momento, de Isaías 36, es el rey Ezequías, un rey que hizo muchas reformas. Se animó porque hubo reyes que tenían buen corazón, pero no se animaban a tomar las decisiones de quitar todos los lugares altos, de quitar todos aquellos lugares donde el pueblo idolatraba a aquellos ídolos que ellos mismos habían fabricado. Bueno, este rey Ezequías destruyó todo eso, limpió el templo, volvió a restablecer la Pascua. Bueno, muchas cosas buenas hizo este rey Ezequías. Y esta historia que vamos a contar es muy importante. Ustedes deben haber escuchado, al igual que yo, que muchas veces se dice, hay una palabra, por ejemplo, que, por poner un ejemplo, la palabra reino en el Evangelio de Mateo aparece, qué sé yo, 40 veces. ¿Qué significa que aparezca tan repetida? Que es algo importante, que si Dios se preocupó en que esa palabra apareciera tanto, es porque uno le debe dar importancia. Y en este momento, esta historia, Isaías 36, aparece en 3 libros de la Biblia. ¿Cuán importante es? Aparece en Isaías 36, que es el que vamos a leer, aparece en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, y aparece en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. La misma historia. Nosotros la leemos desde el punto de vista del profeta. Entonces, si puede leer, ¿sí, Rosa, ahí del capítulo 1, perdón, del versículo 1, ¿sí? Capítulo 36, versículo 1 Amén. al 4. Bueno, la invasión de Sennacherib aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y la tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabasacé con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto a la acuer- a- acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del labrador. Y salió en el
Eliakim, hijo de Hilcía, mayordomo, Sebaná y escriba, y Joá, hijo de Asafat, canciller, y a los, y a los, y a los cuales dijo el Rabsacé, decir, ahora Ezequiel, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿Qué confianza es esta en que te apoya? Hasta ahí. Bueno, ¿cuál es la situación? Entonces, el rey Sennacherib, rey de Asiria, es la personificación del diablo acá. ¿Mm? Eh, no es una interpretación, ¿sí? Sino que es la figura que marca. Bueno, y lo que está haciendo es sitiando al pueblo de Dios. ¿Mm? Entonces, así como el enemigo puede venir y sitiarnos a nosotros. Y lo que empieza a enviar, envía a Rabsacés, el cual es como el vocero del rey Sennacherib. ¿Sí? Sennacherib no estaba en el lugar físicamente, sino que había enviado a sus embajadores a que se presentaran en las afueras de Jerusalén y le plantearan las condiciones. Entonces ellos, con su gran ejército fuera de Jerusalén, le dijeron: ¿en quién confías? ¿Sí? Por eso le manda a decir a Ezequías. Por su parte, Ezequías también manda a sus funcionarios y entre ellos están conversando. Y esto es lo que nosotros estamos leyendo. Cómo están conversando las condiciones, ya sea para rendirse o las condiciones de guerra que impone Sennacherib, rey de los asirios, y qué es lo que acepta o qué es lo que va a hacer los funcionarios de el rey Ezequías. Entonces, ¿cuál es el comentario que envían los asirios? ¿Sí? Acá, para hacerlo más sencillo, yo me voy a referir a los asirios, más allá que diga el rey o los embajadores. Los asirios lo que hacen es decirle: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Y ahí le sigue hablando, versículo 5. Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Porque Judá no se quería rendir ante Asiria. Y entonces siguen hablando los asirios. He aquí que confías en este báculo es un bastón, de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano, es decir, como que se va a pinchar, y le atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y acá lo que nombra la figura es que cuando vienen aquellos, aquellos pensamientos del enemigo sobre nuestra vida, ya sea con enfermedades, ya sea con opresiones familiares, ya sea con las opresiones o ataques de diferente índole con el que el diablo puede llegar a nuestras vidas. Entonces, él mismo nos empieza a hablar y viene con pensamientos, con sugerencias. Bueno, ¿y qué es lo que está diciendo? ¿En quién confías? ¿Confías en Egipto? Nosotros sabemos que Egipto es de aquel lugar donde fuimos rescatados de la cautividad, aquel lugar donde éramos pecadores y Dios nos sacó. Entonces nosotros empezamos a pensar en esos momentos que el diablo nos está atacando, en aquellas cosas que en algún momento de nuestras vidas, antes de conocer al Señor, nos sirvieron, nos servían. Confiábamos nosotros antes en las riquezas, tal vez nuestra confianza estaba en las personas, nuestra confianza estaba en los hombres. Eso es lo que está representando Egipto acá, lo que yo confiaba antes de convertirme al Señor. Entonces los asirios le dicen: ¿acaso vas a confiar en ellos? Porque si confías en ellos, realmente se te van a clavar en la mano. Vos vas a considerar como que es un bastón sobre el cual te apoyas con la palma de tu mano, pero vas a ver que te va a atravesar. Esa parte no era mentira.
todo lo otro sí. Bueno, por eso dice versículo 7. Y me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos. ¿Sí? Eso es lo que están diciendo los asirios. Ustedes nos dicen que confían en Jehová, el Dios de ustedes. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Y recuerden que cada vez que el enemigo habla, habla para traernos confusión. Cada vez que nosotros oímos palabras del enemigo, palabras del diablo, vienen palabras mezcladas con verdad y con mentira. Hay veces que nosotros se nos es fácil determinar qué es cierto y qué no, y hay veces que no es fácil. Y eso tiene mucho que ver con el conocimiento de la palabra, con el conocimiento de la Biblia, con el conocimiento del Señor que tengamos. En este momento, acá hay una mentira. ¿Por qué? Porque todos esos lugares altos que había derribado Ezequías no pertenecían a Jehová. Eran los lugares donde el pueblo adoraba, pero el lugar de adoración en realidad era el templo. Así que todos aquellos lugares altos que había tirado por debajo Ezequías estaban bien tirados, porque en ese lugar no estaba Jehová. Sin embargo, la mentira le está diciendo que en esos lugares era donde estaba Jehová, y sin embargo Ezequías los ha tirado. Así que, versículo 8 le dice el mensajero de Asiria. Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Evidentemente, en realidad era una provocación lo que estaba diciéndole. No era un trato, no era un acuerdo lo que buscaba, sino que era una provocación, diciéndole, yo tengo 2000 caballos para darte, pero vos no tenés siquiera 2000 jinetes para cargar sobre esos caballos. Ustedes no tienen absolutamente nada. Eso es lo que le está diciendo. Bueno, así que le sigue diciendo, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? Entonces ahí, esa es la manera de amedrentar que tiene el enemigo. Versículo 12, ahí avanza un poquito. Entonces, dijeron Eliakim, Semna y Joá al Rabsacés. Eliakim, Semna y Joá eran los representantes del rey de Judá, ¿sí? Del rey Ezequías. Ellos le dicen, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entenderemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Habían varios idiomas en ese momento. Uno era el arameo y otro era el hebreo, en el cual hablaba el pueblo de Judá. Bueno, aquellos que vinieron a hablarle, los asirios, vinieron a amedrentar en el idioma hebreo, en el cual todo el pueblo lo entendía. Pero ellos le decían, no nos digas en hebreo, porque si no todos van a escuchar y les va a dar miedo. Hablanos en arameo, cosas que no entiendan ese idioma y nosotros sí te entendemos. Bueno, y ahí hay otra representación, porque muchas veces la manera en la cual viene a hablar el diablo, viene a hablarnos en ese idioma evangélico que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos un idioma evangélico. Nosotros cuando hablamos dentro de la iglesia o hablamos con hermanos, lo hacemos de manera diferente que cuando hablamos en la calle, en los lugares de trabajo, con las otras personas. Es como que hay cierto vocabulario que usamos entre nosotros que si alguien no es de la iglesia no lo entendería. Bueno, ojo, el diablo viene a hablarnos en idioma evangélico, viene a hablarnos con un idioma que está dentro de la iglesia. Eso, ojo, para prestar atención en la forma en la cual viene a hablar. Muy bien. Ahí avanzamos, versículo 18. Acá se está dando toda la conversación entre los enviados de los asirios y aquellos enviados que fueron por Ezequías, rey de Jerusalén. Y en esta conversación, diciendo en quién van a creer, ¿acaso vas a creer en Egipto,
que se te va a clavar como un palo sobre tu mano? ¿Acaso ese mismo Dios, ¿sí? ¿No le tiraste los altares? Bueno, hay toda una mezcla de mentiras y verdades. Lo que uno tiene que aprender es que con el diablo no tenemos que hablar. Al diablo, como Jesús lo hizo, hay que echarlo fuera. ¿Por qué? Porque es más viejo que nosotros, es más vivo que nosotros, y entonces él siempre nos va a buscar engañar, y muchas veces lo va a lograr. Por eso no tenemos que entrar en la conversación, porque incluso nos va a hablar en aquel idioma que nosotros creemos familiar adentro de la congregación. Lo que no tenemos que hacer es conversar con él. Versículo 18. Gloria, ¿tendrá por ahí versículo 18 al 20? Sí. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Muy bien. Y ahí es otra forma de provocar, porque eso es lo que nos viene a decir el enemigo. Y nos dice, ¿acaso aquellas personas que creyeron en diferentes creencias, diferentes religiones, les sirvió de algo? ¿No fueron vencidos por por el mismo enemigo? Aquellos que fueron atacados por enfermedades y pusieron su fe, ya sea en el hombre o pusieron su fe en ciertos ídolos. Eso es lo que representa acá el dios de Hamat, el dios de Arfat, que eran regiones ya conquistadas por los asirios. ¿Acaso ellos se pudieron resistir o pudieron hacer frente al gran poderío asirio? Eso es lo que el diablo nos dice. ¿Acaso alguno de esos dioses o de esas creencias les fue útil? Pero tengamos presente que acá se presenta ante el único Dios verdadero, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Y en esta conversación quedaron hablando. Así que con este recado volvieron a entrar a la fortaleza de Jerusalén los enviados del rey Ezequías, ¿sí? Los habíamos nombrado Eliakim, Sebna y Joá. Estos eran los enviados, embajadores de Ezequías. Así que entraron al palacio y les trajeron las buenas nuevas, ¿sí? Que no eran tan buenas, porque todo esto que nosotros comentamos se lo vinieron a contar a Ezequías. Así es como entramos al capítulo 37. Ahí, Rosita, le pido si puede leer versículo 1 al 3, capítulo 37. Bueno. Judá es librado de Sennacherib. Acontece 37, ¿no? 37. 37, 1 al 3. Sí. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó su vestido y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, a los ancianos de los sacerdotes, cubierto de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Hijo de Amós. Hasta tres. Hasta el 13. Y los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de represión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, la que da a luz no tiene fuerza. Rosita, le pregunto, ¿usted tuvo parto natural?
tu hijo? No, ¿No? ¿Fue por cesárea? cesárea, sí, cesárea. ¿Cuántos hijos tiene? Eh, Tengo 3, Bien, pero todos fueron cesárea. bien. Mi señora también, ¿sí? Nosotros tenemos 2 hijos y fue por cesárea. Bueno, Ajá, porque fíjense acá la figura que muestra en el versículo 3. Dice, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer. Es decir, que es una representación, es una metáfora lo que nombra la palabra. Pero está amén, diciendo, como que hay un hijo que quiere nacer, entonces empiezan las contracciones en la mujer, porque el hijo amén, quiere dar a luz, es decir, ya está en el canal de parto y quiere nacer, pero quien decide es la mujer. Pero ¿qué dice la palabra? La mujer no tiene fuerza para darlo a no luz. tiene. Entonces, qué trágica esa situación. Esa es la situación que representa entonces Ezequías ante lo que le está pasando. ¿Sí? Es una figura. Y me gusta mucho este pasaje o esta parte, porque lo que va a buscar, ¿sí? No sé si ustedes lo sabían, pero dice cubiertos de silicio. El silicio es como una chaqueta, ¿sí? Como una remera, así una chaqueta, como Ajá, la tela de la bolsa de papas. ¿Vieron que es ajá, áspera la tela de la bolsa de papas? Bueno, una sí, chaqueta así, eso es el silicio. Bueno, esa chaqueta se ponían como señal del sufrimiento que tenían. Y de esa manera, así vestidos, con sufrimiento, no tan solo interior, sino que lo reflejaban en su exterior, con ceniza sobre su cabeza, van a buscar a quién, aquel que tiene la palabra de Dios. Porque amén, en ese momento histórico, Dios hablaba por medio de los profetas, y en este caso, por medio de Isaías. Así que el clamor de el rey Ezequías es, Señor, dame una palabra. Señor, dame una palabra. Y eso tiene que ser como una bandera para nosotros. Cuando nosotros somos acechados, cuando viene todo tipo de opresión y cuando se nos sitia, porque el diablo viene acá y sitió, es decir, sitió es rodear con el ejército toda la ciudad. Donde nosotros miramos, el enemigo nos tiene acorralados. Y entonces, ¿qué es lo que nos muestra acá la palabra que nosotros tenemos que hacer? Lo que hizo el rey Ezequías. Voy ante Dios, a que Dios me dé una palabra. Tan solo, Señor, dame una palabra y todo aquello que me está oprimiendo va a salir. De alguna manera, no sé cómo, no es mía la batalla, es tuya, Señor, pero dame una palabra. Eso fue a buscar Ezequías. Señor, dame una palabra. Así es como llegamos al versículo 3. ¿Mm? Bien, ahí Gloria le amén. pido si puede leer versículos 6 y 7, capítulo Bueno, 37. y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Bien, esa es la palabra que el Señor le da. Le dice, así ha dicho Jehová. ¿Mm? Entonces, uno dice, ¿hasta cuándo tengo que orar? O sea, ¿cuánto será suficiente lo que tengo que orar? Hasta que Dios hable y diga, así ha dicho Jehová. Tal vez sean 10 minutos y Dios responde y dice, yo hablé. Tal vez sean horas, tal vez sean más días. Pero ¿hasta qué momento yo tengo que estar clamando por Dios por una respuesta, por una palabra? Hasta que Él hable, hasta ese momento. No temas, ¿sí? Me hace acordar que muchas veces Jesús les dice, no temas. Cuando le decía a sus discípulos, se aparecía, no temas, no temas. ¿Sí? Y lo primero que el Señor nos dice a nosotros, no temas, no tengas miedo, no temas, Amén. no temas de lo que el diablo te puede decir, no temas,
Bien. Eh, y dice, he aquí yo pondré en él un espíritu. Bueno, y oirá un rumor y hará que con ese rumor se vuelva allá a Nínive, que es la capital de los asirios. Bueno, esa es la palabra, es decir, que se volverá al lugar donde salió. Hago ahí un paréntesis. Gloria, siempre me llama la atención que veo los estados suyos con respecto al pueblo de Israel. Eh, Supieron que hoy falleció el presidente eh, de Irán. ¿Pudieron leer la noticia? No, hoy día no. No, no he visto noticias. ¿Lo sabía Gloria? No, No lo sabía. ¿lo había escuchado? No, ¿No? Bueno, no, no lo había. no sé si sabían, yo les cuento un poco la historia, ¿sí? Por si alguien ve el video, hoy es 20 de mayo del 2024. Bueno, Israel sufrió hace unas 2 semanas o 3 semanas atrás, sufrió el ataque con drones, es decir, bombas que eran arrojadas desde Irán hacia Israel. Cayeron en Jerusalén, cayeron en muchos lugares. Bueno, pero ellos tenían dispositivos, ¿sí? Como para poder hacerlos explotar en el aire y que no cayeran a la tierra. Enviaron algo así como más de 200 misiles. Bueno, y eso es lo que estaba pasando. Me sorprendió hoy cuando lo escuché, porque quien lo envió fue el presidente de Irán. Y cuando uno ve en la historia y ve en los mapas, Irán, en el momento de la Biblia, Irán no estaba. Pero ¿qué había en el lugar de Irán en el momento de la Biblia? Asiria, Asiria. Asiria está representando al día de hoy a Irán y atacó al pueblo de Dios, que el pueblo de Dios es el pueblo judío. ¿Sí? Ahora vamos, si alcanzamos a ver, creo que sí, en el día de hoy, vamos a ver cómo nosotros somos introducidos en ese pueblo de Dios. Pero para este momento de Isaías, el pueblo de Dios es el pueblo judío, ¿sí? El pueblo israelita. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó entonces con Irán? Irán quiso invadir, envió los misiles. ¿Y qué fue lo que pasó? Por eso me sorprende y hasta me da, o sea, hasta no, me da temor de la respuesta de Dios. Porque Dios provocó o Dios permitió de alguna manera que aquel que atacó a su pueblo encontrara la muerte. Que es como nosotros vamos a terminar de leer la historia esta que estamos contando. Así es como continúa la historia. Ahí ya avanzamos, versículo 8. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ahí adelanto porque quiero llegar a otra parte de lo que tenemos para leer. Eh, Se generó otro frente de batalla para el rey asirio. Entonces ese ejército que estaba sitiando a Jerusalén tuvo que salir del lugar por un momento, ¿sí? Tuvo que prestar atención en otra región. Pero al poco tiempo, eso lo leemos ya versículos 8 en adelante, al poco tiempo regresa este ejército. Pero este ejército esta vez se lo da por escrito, no tan solo de palabra, sino que se lo escribe. Le dice a los embajadores que había enviado Ezequías todo esto que antes les había comentado, esto de mezclas de mentiras, de verdades, vas a creer en Jehová tu Dios, todos los que antes nosotros atacamos y creían en sus dioses, todos cayeron ante el imperio asirio, ¿y acaso vos no vas a caer? Cuando leemos esta historia en Segunda de Reyes, también le dice, el mismo Dios en el cual vos creés, ese es el que nos envía. Qué mentira tremenda. Ese mismo Dios está permitiendo que yo venga a atacarte. Esa mentira muchas veces llega a nuestros oídos como diciendo, es un castigo del Dios porque vos hiciste tal situación o estás en tal pecado. Entonces Dios te está castigando. Bueno, esa es la mentira que le estaba diciendo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Ezequías? Ezequías va un poco más, ¿sí? Y dice, toma esos escritos, ¿sí? Esos escritos se escribían así como en cueros, esos cueros los lleva, para nosotros serían papeles, y los presenta en el templo.
Y va el rey Ezequías y ora ante Dios. Y extiende esos fueros, esos escritos delante de Dios, y le dice, esto es lo que dice el rey de los asirios contra nosotros. Señor, acude a nosotros, respóndenos. ¿Y qué es lo que nosotros aprendemos? Muchas veces, aunque hoy está el email, los mensajes, ¿sí? Muchas cosas se siguen dando por escrito. Entonces, todas aquellas cosas que a ustedes les están oprimiendo, que llegan por escrito, hasta incluso, sin exagerarlo, pueden ser las mismas, los mismos impuestos. Hay veces que tal vez yo me siento acorralado porque no puedo pagar todos los impuestos. ¿Sí? Veo que me llegó, qué sé yo, la luz, el gas, ¿sí? Distintas cuotas, capaz que pedí algún préstamo, deudas, y todo eso me llega por escrito. Intimaciones, bueno, de embargo. ¿Qué es lo que muestra acá la palabra? Que yo tome esos, así como, por ejemplo, la puedo ver ahora Rosa, lo extiendo sobre la mesa, lo extiendo y digo, Señor, esto es lo que hay contra mí. Señor, respóndeme. Y Dios habló. Y uno dice, ¿hasta cuándo lo hago? Como lo dije anteriormente, hasta que Dios hable. Porque Dios siempre va a dar una palabra a nuestro favor. Por eso es lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros estamos oprimidos por el diablo, que podamos aprender y decir, Señor, dame una palabra. Es una hermosa oración, es corta la oración, pero poderosa. Dame una palabra, Señor. Porque si tan solo vos me decís una palabra, esa palabra me es suficiente, viene a ser mi espada, con la cual yo derribo al enemigo. Pero dame una palabra. ¿Sí? Si yo le tuviera que poner un título, sea una prédica, dame una palabra. Me gusta mucho esa oración. Señor, dame una palabra. Y así es cuando nosotros terminamos de leer el capítulo 37. ¿Y cómo termina la historia? La historia termina que este rey Sennacherib, es decir, rey de los asirios, escucha un rumor de guerra allá en su casa, como lo habíamos leído, allá en Nínive, ¿sí? En su región. Y entonces él retira el ejército y se vuelve a Nínive con su ejército. O sea que quita el sitio, quita la opresión sobre Jerusalén y se vuelve a su lugar. ¿Y cómo termina? Versículo 34. Por el camino que vino, volverá. Esa es la palabra que le está diciendo. Y no entrará en esta ciudad, o sea, en Jerusalén, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor de David, mi siervo. Esto es lo que dice el Señor. Por amor a sí mismo es que nos protege a nosotros. Porque Dios tiene un pacto, tiene un acuerdo con nosotros, que eso es lo que vamos a ver en este tiempito que nos queda. Y versículo 36 muestra la manera en la cual Dios, ¿sí? Destruye a este ejército. Fíjense que dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. ¿Sí? El que se había vuelto, ¿sí? Era el rey Sennacherib, pero el ejército había quedado ahí. No fue el ejército de Judá, no fue el ejército de Jerusalén quien destruyó a los asirios. No fueron ellos los que presentaron batalla a cuerpo, digamos. No los mataron ellos con la espada, sino que el mismo ángel de Jehová, el cual es una figura de Cristo, es una representación de Jesucristo, eso es el ángel de Jehová, mató a 185.000 en el campamento asirio. Y esa es la manera en la cual Dios actúa. Dios pelea por nosotros, así cuando decimos, Él pelea por nosotros, acá lo está mostrando, Él es el que lleva adelante la batalla. Nosotros oramos, ¿sí? Nosotros batallaremos con las rodillas, nosotros batallaremos y clamaremos, Señor, dame una respuesta. Bueno, así es como terminó esta historia. ¿Y qué fue lo que pasó? Versículo 38. Acá volvemos a hablar de Sennacherib, rey de los asirios. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, o sea, allá en la capital de Asiria,
los propios hijos, Adrammelech y Sarecer, le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Es decir, se levantaron, se confundieron con ellos mismos, fueron los que le dieron muerte a su padre. ¿Sí? Esa es otra forma de batallar. Muchas veces cuando nosotros nos levantamos en guerra, cuando estamos en oración, en intercesión, ¿cómo es una palabra arrojada hacia el enemigo? ¿Cómo sería como una granada que envío al campo enemigo? Señor, trae confusión del otro lado. De manera que ellos mismos se desconozcan, como si tuvieran borrachos, que se desconozcan y se den muerte unos a otros. Así es como termina esta salvación que hizo Dios a el rey Ezequías, ¿sí? Y así al pueblo de Israel. No sé si conocían la historia, Gloria, Rosa, ¿la conocían la historia? Yo lo leí y bueno, me gustó mucho, también le entendí que lo que lo que había hecho el Señor, ¿no? Que demostró que lo que estaba, le dijo todo, que habían ganado ellos, ¿no? Sí, sí. Lo de Israel. Gloria, ¿usted lo había leído? ¿La conocía la historia? No, lo había leído, pero no había profundizado tanto. Bien. Es una hermosa historia. Y repito, si la quieren profundizar más, esta historia es tan importante porque el Señor la muestra en 3 libros de la Biblia. ¿Cómo será de importante que Dios lo marca y se preocupa en que uno lo lea en un libro, en otro libro o en otro libro? Aquellos que podemos leer la Biblia, me doy cuenta entonces que 3 veces leo la misma historia. Pero supongamos que alguien lee, supongamos Reyes nomás. Entonces ahí se la encuentra. Supongamos que alguien dice, yo voy a leer Isaías nomás. Ahí se encuentra la historia. O algún otro dice, y yo voy a leer Crónicas. Ahí se encuentra la historia. Porque está repetida la historia. Desde diferentes perspectivas, diferentes enfoques. Yo, por ejemplo, recién comenté algunos datos que tal vez Isaías no los cuenta, pero sí los cuenta Segunda de Reyes. ¿Por qué? Porque Segunda de Reyes está escrita desde el lado de los profetas, ¿sí? Isaías desde el profeta Isaías, de la visión del profeta Isaías, y Crónicas desde el punto de vista de los sacerdotes. Y esas son las diferentes perspectivas. ¿Vieron así? Cuando acontece algo, cada uno lo cuenta a su manera, ¿sí? Y le pone su cuota. Bueno, así está la historia. Muy bien. Ahí hay algo que me gusta mucho, punto, vuelta a la página, y vamos al capítulo 42. Ese capítulo 42 lo estuvimos leyendo hoy. Pero sí les voy a pedir, Gloria, si usted puede buscar en el Nuevo Testamento Efesios. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 6. ¿Sí? Gloria. Rosa, le voy a pedir que busque Colosenses. Colosenses 1, 25. Repito, a Gloria le pedí Efesios 3, del 1 al 6. Y a Rosa le pedí Colosenses, capítulo 1, versículo 25. ¿Lo pudo encontrar, Gloria? Bien, ahí busquen tranquilas mientras yo voy desarrollando el capítulo 42. Entramos al capítulo 42 de Isaías y ahora lo vamos a relacionar con el Nuevo Testamento. En este momento de la historia en el cual está escrito Isaías, el único pueblo sobre el cual Dios tenía preferencia era el pueblo de Israel. Mi primogénito, le dijo. Era el pueblo sobre el cual Dios se manifestaba al mundo. ¿Sí? Ya venía la promesa que de los judíos, es decir, de Judá, de la tribu de Judá, y más específicamente, o sea, mostrando un canal, ¿sí? Como un canal de parto sería, desde la descendencia de David. Desde ahí vendría aquel hijo de David, es decir, el Mesías. En el capítulo 42
comienza a hablar ya de el Mesías, ese Mesías que vendría a ser el pacto entre Dios y su pueblo. Para este momento, repito, ese pueblo era solo Israel. Y comienza dando características. Lo nombra, he aquí mi siervo, capítulo 42, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, el Padre habla de Jesucristo, es puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Las naciones somos los gentiles. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Sigue hablando el Padre de su Hijo Jesús. No quebrará la caña cascada. ¿Sí? Eso es como una rama que se parte. Cuando uno dice, son tantas las opresiones que parece como que ya no doy más. Cuando venga Jesús, no es que te va a terminar de partir, sino que te va a dar la fuerza para enderezar. Ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Fíjense qué hermosa promesa esa. Que el Señor, Cristo Jesús, establecerá en la tierra justicia. Y las costas, cuando uno lo busca en otras versiones, si quieren ahí búsquenlo, en la NBI, por ejemplo, las costas esperarán su ley. Esas costas se refiere a los gentiles esperarán su ley. He aquí nosotros esperaremos su ley, ¿sí? Que es su instrucción. Y lo que está nombrando acá es que Jesucristo, el Mesías, va a mostrar su justicia. Y uno se imagina la justicia y es como que se imagina como el reglamento. Pero la justicia de Dios que habla, que traerá Jesucristo, es la justicia de la cual habla Pablo, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Primero, despojémonos de todo pensamiento de justicia que tenemos acá en la sociedad, de justicia de algún juicio o de justicia de algún crimen que se haya hecho, no tiene que ver con eso, sino que la justicia es la manera en la cual nosotros podemos ser hallados justos delante de Dios. Lo que está mostrando la palabra es que el Mesías, nosotros hoy sabemos que es Jesús, Él manifestará, Él dará cuenta de cómo nosotros podemos ser justos delante de Dios. Y eso lo leemos en el Nuevo Testamento. La manera es creyendo que Jesús hizo una obra, creyendo que Jesús nació, creyendo que Jesús murió, resucitó, murió por mis pecados, resucitó, y luego ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si yo creo eso, entonces soy justo delante de Dios, porque Dios me ve a través de Jesucristo, como si Dios fuera, como Jesucristo fuera un vidrio sobre el cual el Padre me ve. Y sobre ese vidrio, entonces Jesucristo quita toda mancha de pecado que yo tenga y entonces me ve justo delante de Dios. Esa justicia es la que yo leí recién en el versículo 4. Hasta que establezca en la tierra justicia. Y ahora sí vamos al versículo 5, y ahí les voy a pedir que estén atentas para leer. Versículo 5 dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que expande la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Qué hermosa presentación. Yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Ahí está la clave. Nosotros ahora en estos 12 minutos que nos quedan, vamos a hacer referencia a este pacto. Lo vuelvo a leer, versículo 6. Dice el Padre sobre su Hijo Jesús, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Y para este momento que estoy leyendo yo, el pueblo de Israel dice, bien, nosotros los judíos somos aquellos con los que Dios hace pacto. Pero esa palabra profética de Dios es de un alcance infinito, se podría decir. Por eso le pido Gloria ahora que pueda leer Efesios capítulo 3, versículos 1 al 6, como dice. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por bendición
me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. ¿Qué es lo que leímos entonces? Había un misterio. La palabrita es preciosa. ¿Por qué? Porque había algo que en el Antiguo Testamento no estaba revelado, sino que a partir de la venida de Jesús, entonces se revela. Ese pacto que nosotros leímos no tan solo alcanza a los judíos, que se sabía que en ese momento lo hacía, sino que tiene un alcance mayor, alcanza a los gentiles. Eso no lo sabía nadie. Eso es lo que antes se pensaba como que, bueno, el pueblo o el Mesías sería luz para los gentiles, como que todos pondríamos los ojos en el pueblo de Israel porque de allí vendría la salvación. Pero es algo mucho más profundo, sino que aquella promesa dada a Abraham, entonces Dios nos involucra en ese pacto. Eso es lo que no se sabía, que Pablo nombra como un misterio y que está accesible a partir de Cristo Jesús. En el libro de Colosenses, en la carta a los Colosenses que tiene Rosita, si puede leer capítulo 1, Amén. versículo 25 hasta el 29. Amén. Dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, y a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos, amonestados a todo hombre y enseñando a todos hombres en toda sabiduría, y a fines de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos hombres, para los cuales también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actuó poderosamente en mí. Amén. Muy bien. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando? Que el Señor tenía un pacto establecido con Abraham, y desde Abraham entonces le dijo, vas a ser padre de naciones. Y a partir de ahí entonces empieza a formar a las naciones. Va a la línea de salvación, porque Dios ya venía de allá con una promesa dada a Adán y a Eva, ¿sí? Que vendría aquel cuya la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Bueno, esa línea, esa promesa, viene así como un reguero de pólvora. Viene por Abraham, y desde Abraham es como que se centra en ese pueblo de Israel. Y como que en todo lo que leemos después del Antiguo Testamento parece que siempre fue Israel, Israel, Israel. Pero acá Dios, en Isaías 42, entonces ya está mostrando que el pensamiento de él era mucho más alto del que en ese momento podía haber. Porque era un misterio, no lo sabían. Mas cuando viene Cristo Jesús, entonces devela ese misterio. Y dice, ahora pensaba mientras lo leía Rosita, cuando Jesús se presenta y les dice, yo soy la puerta.
Jesucristo es la puerta para que nosotros formemos parte de este pacto, para que nosotros seamos herederos de las promesas del pacto que Dios estableció con Abraham. Y entonces podamos nosotros decir, por medio de la fe, ¿sí? De la fe en Jesucristo que decíamos hace un momento, yo creo que vino, nació, vivió, murió, resucitó y está a la diestra del Padre ascendido. Bueno, por medio de eso, Jesucristo es la puerta para que nosotros, que no somos judíos, somos gentiles, somos las naciones, somos las costas que leímos, podamos ingresar en este pacto. Y entonces las hacemos propias a todas estas promesas que leemos en la palabra de Dios. Entonces ahora uno puede decir, leo salmos, leo las promesas que Dios le dio a Abraham, leo las promesas en Cantares, leo las promesas en los profetas y digo, yo soy parte de eso, porque Jesucristo me permitió. Ese misterio es el que leyó Gloria, el que leyó Rosa, que fue develado, algo que no se conocía en el Antiguo Testamento y a partir de la venida de Cristo Jesús, entonces el misterio de que los gentiles podemos ingresar a este pacto por medio de Jesucristo, el cual es la puerta, el cual es el pacto, eso es una maravilla. Vuelvo a leer el versículo 6. Yo Jehová te he llamado en justicia, le dice el Padre a Jesús, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y fíjense cómo sigue, y ahí estamos nosotros ya, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz, y yo os las haré notorias. De todas esas promesas ahora nosotros somos parte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así nos lo dice. Hermoso. Me gusta mucho esa historia, me gusta mucho por cómo lo enseña la misma palabra. Ahí